Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 315. ¿Quién es él? Traductor. 549-69-03-39. Pasó otro día. La ciudad de Will bullía de ruido y emoción, convirtiéndose en la ciudad más animada de los alrededores. Shuzi continuó hablando en el bar, hablando de la historia que siguió. Ya había hablado sobre los años crepusculares del emperador de la alquimia, su escape legendario y, finalmente, su segunda vida, cuando Dongxian Mountain Rose nuevamente. Todavía es un adolescente cuando regresa. En el bar, muchas personas ya se habían imaginado la escena y quedaron impactadas. El cuerpo real del gran monarca de la alquimia es un limo. Sí, hizo una promesa a las 7 pequeñas brujas y a un hombre de convertirse en el más fuerte del mundo con el cuerpo del monstruo de primer rango más débil. Trabajó duro y finalmente realizó su sueño inalcanzable. Es difícil rastrear las dificultades y reveses que había experimentado en la larga historia. El monarca de la alquimia es la persona más sentimental. No quiere convertirse en un dios, pero quiere esperar a que regresen al mundo de los mortales. Al día siguiente, hablaron sobre la muerte del monarca alquimista. El año 804 del reino de Babilonia fue la caída de una era. Fue el año más triste. Los expertos de todas las escuelas de hechiceros, sin importar si eran amigos o enemigos, brindaron en silencio. Incluso el gran Lord Medusa estaba lleno de emociones. En ese momento, había innumerables conspiradores y usurpadores en el reino, pero nadie perturbó ni atacó durante la ceremonia de los 100 días. Esperaron en silencio a que el emperador alquimista entrara en la tumba. Incluso Medusa no eligió atacar. Respetaron a este gran emperador y no querían interferir con su entrada a la tumba. El pesado sentimiento de la historia lo golpeó en la cara. Alguien se atragantó. Año 804 del reino de Babilonia. Ese fue el año de la leyenda. Respetaron a este gran emperador mago sin precedentes. Su grandeza, sabiduría y habilidad habían establecido completamente la gloria del mundo entero. La que me dejó una impresión más profunda fue esa frase: los magos representan la exploración de la verdad y la búsqueda del conocimiento. Dame un conocimiento infinito y puedo mover el mundo entero. Habían estado esperando este pedazo de historia durante mucho tiempo, incluso arriesgando sus vidas. Estos futuros emperadores esperaban la verdad de la historia. Querían remontarse a los tiempos antiguos y aprender sobre el imperio milenario que una vez estuvo en esta tierra. Eran como lectores que estaban haciendo todo lo posible para ponerse al día con los últimos capítulos, y su interminable anticipación se convirtió en vino dulce en este momento. Odiaba no poder beberlo todo de un solo trago. Anuncios de Put Future. Fresco. Era simplemente demasiado bueno. Conociendo la verdad de la historia, ¿y qué si lo mataron? Por un momento, este pensamiento irracional apareció en sus mentes. El texto de la historia fue una tentación fatal para muchas personas, pero luego, volvieron a fruncir el ceño. Alguien no pudo evitar decir. Cuando murió el monarca de la alquimia, el dios de la sabiduría reapareció en la historia, para despedir al monarca de la alquimia. Sí, a lo largo de la historia. Es asombroso y misterioso. Hermes, el dios de la sabiduría, ¿qué tipo de existencia antigua es él? Viajó en el tiempo y recorrió las huellas de la historia, siendo testigo de la gran era de los héroes. Sin embargo, después de la era de la poción mágica, desapareció por completo. Nuestra era de la poción mágica ha estado ocurriendo durante miles de años. La Iglesia de la Luz que sirve a esta existencia está en su apogeo, pero no quedan rastros de su aparición. Gran Mesías soberano, hablaréis de Mercurio, el dios de la sabiduría más misterioso de la historia, y el verdadero misterio de la historia. Las personas de los alrededores discutieron con miradas acaloradas, y tenían otra expectativa. Ya se habían enamorado de beber tranquilamente en los bares y escuchar las historias de la antigüedad. Era muy relajante, no había guerras y vivían en armonía. Era como si se hubieran convertido en magos antiguos que buscaban la verdad, buscando constantemente la verdad. Al final, ¿puedes hablar sobre este? Alguien preguntó. La verdad más misteriosa del mundo hechicero, Mercurio, el dios de la sabiduría y el verdadero secreto de la tierra de los dioses. Shuzi solo sonrió. ¿Qué quieres que te diga? Según la loca imaginación de Hermíone Medusa. Shuzi negó con la cabeza. Una obra de teatro no era una tontería y una adaptación no se inventaba. De lo que quería hablar era de historia real, no de esas historias inventadas. Por lo tanto, naturalmente se saltó ese aspecto.
Sin embargo, la sonrisa de Shuzi se volvió insondable a los ojos de la multitud, como si fuera una especie de presagio. Las palabras de Shuzi dejaron a la multitud mirándose entre sí. Mañana, Mitología Babilónica capítulo 17. La era del dios malvado. Anuncios de Put Future. Durante los días siguientes, Shuzi explicó con calma sobre la era de Cthulhu. Esta fue una era de dioses y la caída de Wizards. Estaba cerca del final de la explicación de la historia de Shuzi. Era muy detallista y muy serio. Era un poeta movido por el interés. Por capricho, habló de historia en el bar de aquí, pero también habló muy alegremente. El público escuchaba muy contento. Estos futuros emperadores habían vivido durante cientos de años. En este momento, habían dejado completamente de lado su ansiedad y deseo de volverse más fuertes. Estaban relajados y extremadamente relajados. Fue un buen día. Shuzi sintió que este era un viaje muy interesante. La historia continuó y, poco a poco, las personas sintieron la tristeza de esa época, la caída e incluso la voluntad de sacrificar sus propias vidas. Al final, cuando estaba en Ermin, el héroe parecido a un héroe luchó por seguir adelante y sus emociones alcanzaron su punto máximo. Innumerables personas derramaron lágrimas. Él está muerto. Estaban todos muertos. El rey Semiorco Emily. Circe, la primera de las 3 brujas. Charlotte, que buscó la amistad toda su vida. La historia recordará esa época. Los antiguos hechiceros que buscaban la verdad crearon el inframundo para nosotros. La civilización hechicero acumuló a los muertos durante miles de años y agregó innumerables vidas perdidas a una persona, solo para convertir a una persona en Dios. Algunas personas lloraron amargamente, como si hubieran visto 1000 años de historia del himno humano. Shuzi habló con calma, como si también estuviera recordando, y dejó las últimas palabras de esta era para cerrar el telón. Al final, Ermin se convirtió en dios y derrotó al dios malvado de Cthulhu. Medusa obtuvo la sangre de la vida eterna y ocupó el cuerpo del dios malvado de Cthulhu, convirtiéndose en el dios demonio del origen, Medusa. La gente de los alrededores se sorprendió. Esta fue la verdadera verdad de la historia. En toda la ciudad, los expertos en las posadas, bares y habitaciones quedaron completamente conmocionados al escuchar esto. Sus expresiones cambiaron drásticamente con extrema complicación y pánico. Esto es, el origen verdadero del dios demonio. ¡Increíble! ¿El dios demonio Medusa original también era humano? Innumerables personas y potencias en Will City se sorprendieron. Sin embargo, si continuaran hablando de la historia de los que estaban en el poder, con la personalidad de Medusa, este gran mesías soberano podría. Shuzi dijo con calma, con la intención de completar esta parte del viaje. Terminaría lo que empezó y terminaría lo que empezó. Mañana, la última parte de la historia. También simboliza el final de este período de tiempo. El primer capítulo de la medicina de la era de la magia. El Mesías. Esa fue mi época. Los rostros de todos temblaron cuando vieron a este gran Mesías soberano. Después de una elaboración interminable, un pensamiento imparable explotó por completo. ¿Quién es el gran Mesías soberano? Capítulo 316. Mensajero de Medusa. Traductor. 549-69-03-39. Una noticia se extendió rápidamente a muchas ciudades en la era de la medicina mágica. El gran Mesías soberano estaba hablando de la historia de los últimos 1000 años. Estaba llegando a su fin y estaba a punto de hablar sobre su propia era. ¿Hablar de tu propia era? ¿Usando mi era como gran Mesías soberano hace 1000 años como el fin último de la historia? Las expresiones de muchas personas cambiaron. Sintieron una sensación de pesadez por ello. También sintieron que este gran Mesías soberano que había despertado desde la antigüedad era misterioso y poderoso. En realidad, estaba hablando del final de su era antigua hace 1000 años. Entonces, ya estaba hablando de la era del gran Mesías soberano. ¿Hablaría de su vida? ¿Decirle el secreto de sus 1000 años de vida? ¿Decirle quién era realmente? ¿Por qué sé sobre el pasado y el presente? Si no vas y escuchas esta historia antigua de 1000 años, te arrepentirás por el resto de tu vida. Algunos expertos tenían expresiones tranquilas. Voy. Incluso si tengo que morir, seguiré adelante si los dioses demoníacos envían grandes soberanos para capturar y matar al gran emperador Mesías. Seré arrastrado a esto. Este riesgo vale la pena. Innumerables personas estaban alborotadas. Al principio, algunas personas ya habían decidido escapar y no involucrarse en este lío, pero no pudieron contener su curiosidad y rápidamente regresaron a Will City.
La curiosidad mató al gato, y también podría matar a la gente. El nombre del gran Mesías soberano había resonado en todo el continente de la era de las pociones. La historia del pasado se había convertido en una gran imagen a los ojos de la gente ahora. Sin embargo, Shuzi estaba muy tranquilo esa noche. El Mesías fue el comienzo de la era de la medicina mágica, y también fue el final de su lectura de historia. La era de la medicina mágica que siguió no estaba muy lejana. La gente, naturalmente, tenía un registro claro de la civilización de la medicina mágica que nunca había perdido a su gente, por lo que no necesitaba explicarlo. La era del Mesías es muy corta. Dejaré el bar después de la charla de mañana. Shuzi habló en la mesa del comedor. ¿A dónde vas después de que hayas terminado? En la mesa, Eras se puso extremadamente nerviosa e incluso comenzó a tartamudear. ¿No estamos esperando que los antiguos monarcas y emperadores vengan y ataquen al tío? Es muy probable que no vuelvan, dijo Shuzi con indiferencia. No importa cuántos secretos revele y cuántos estarán celosos de mí. Anuncios de Put Future. La mente de Eras se quedó en blanco. ¿No vendrá? ¿Cuál fue el significado de esto? Fueron los soberanos y emperadores. Ellos estaban asustados. Sus ojos brillaron con incredulidad mientras miraba la espalda del joven de cabello negro y ojos negros. Siguió ordenando sus pensamientos. ¿Significaba esto que los otros señores supremos y grandes emperadores de la antigua era de la poción mágica le tenían miedo a él, el gran Mesías soberano? ¿Qué pasa con el origen del dios demonio? No hay que tener miedo, ¿verdad? Eras siguió tratando de descifrar el significado en su mente y, al igual que los otros futuros emperadores, estalló con fuertes expectativas. Anticipación. Espero con ansias la verdad mañana. Sus ojos ardían y su delicado cuerpo, que estaba ordenando el botellero en la recepción, comenzó a temblar. Al igual que las demás audiencias y todos los demás maestros, esperaba con ansias la era histórica que se contó el último día. Era la era del tío Mesías, el emperador que suprimió al mundo entero por sí mismo. XT. Al día siguiente, todavía era una noche oscura. La noche en esta tierra duró 50 años completos, envueltos para siempre en las profundidades de la oscuridad. Toda la ciudad de la voluntad ya estaba llena de gente. Había un número sin precedentes de personas, y algunas de ellas incluso habían alcanzado la cima. Las potencias de la mitad del continente de la medicina mágica se habían reunido aquí. Era simplemente inimaginable. Tal edad de oro no había sucedido en 100 años. Solo los monarcas y emperadores anteriores que habían ascendido al trono tuvieron una ocasión tan grandiosa. En este punto, Shuzi ya había estado hablando durante bastante tiempo. En ese momento, el rey de los semiorcos, Brom, se adentró en el territorio humano y utilizó la medicina genética para transformar continuamente a los humanos en semiorcos. Gradualmente reunió un ejército de decenas de miles de semiorcos, los infectó y asimiló hasta el final, y lanzó un ataque sorpresa de manera atronadora y decisiva. La ciudad capital fue rápidamente conquistada y el gran emperador Wesley escapó. En ese momento, Albert se había precipitado desde la frontera. Su impulsividad había destruido la última esperanza de toda la raza humana, la extinción del reino humano es inminente. La gente de los alrededores escuchaba en silencio y con seriedad. Sin embargo, en este momento, un ser vivo descendió repentinamente del cielo en la cadena montañosa que rodeaban, nadie sabe de dónde vino ni a dónde fue. Fue el emperador más misterioso de toda la historia de las pociones. En ese momento, no estaba tratando de salvar a la humanidad, sino de unificar al mundo entero. La voz de Shuzi era tranquila, como si estuviera contando la historia de otra persona. ¡Ay, Dios mío! Iba a seguir así. Algunas personas escucharon durante un rato y sintieron que algo andaba mal. Anuncios de Put Future. Esto fue solo desde la perspectiva de un espectador, y no tenía intención de revelar su identidad. Lo habían estado esperando, pero al final, no revelaron ningún secreto clave. Mucha gente no estaba satisfecha. Esto fue demasiado berrinche. Detestable. Es realmente así. Supuse que será del mismo estilo que las historias anteriores. Se hablará de ello, pero no en detalle. Desde la perspectiva de Bart, tampoco hablará sobre el verdadero origen del emperador alquimista, de dónde vino. O el método específico de cómo se convirtió el emperador Hermín. Dios. Entonces, ¿por qué no? ¿Podría haber algo más? Quizás es el secreto más aterrador en la historia del mundo que no podemos escuchar. A pesar de que ya lo habían adivinado, todavía sentían dolor en el corazón. Había arriesgado su vida para venir aquí solo para escuchar el gran final, para revelar la verdad histórica del mundo entero, para revelar el secreto del gran Mesías soberano. Al final no dijo nada.
Por otro lado, Shera escuchó con mucha atención, con los oídos alerta por miedo a perderse una palabra. Para ella, la verdadera identidad de su tío no era importante. Como una persona común, a ella no le importaban los impactantes secretos del mundo que él escondía. En cambio, quería escuchar sobre esa era, la gloriosa era cuando su tío el Mesías suprimió al mundo. El joven de cabello negro y ojos negros siguió hablando en el bar, pacificó toda la era, pero no gobernaba el mundo. No tenía la ambición de poder. En cambio, viajó por todo el mundo, amaba el vino y visitaba jardines. Mientras el poeta hablaba, de repente vio algo interesante y sus ojos se tornaron en una sonrisa. Un espíritu translúcido brilló y un espíritu translúcido apareció en el bar. Era un anciano de pelo blanco. Su rostro estaba marchito, pero sus ojos no estaban tan turbios como los del anciano. En cambio, eran como las estrellas más deslumbrantes. Nunca había visto a nadie con ojos tan brillantes. Ebert, han pasado 1000 años desde la última vez que nos vimos. Has envejecido tanto que ya ni siquiera pareces un hombre. Dijo Shuzi. La gente de los alrededores temblaba. ¿Era esta la historia legendaria e histórica que acababa de mencionarse, el caballero humano más poderoso de esa era? Alberto y el Mesías. En la era más antigua de los mitos y leyendas, habían aparecido dos personajes registrados hace miles de años. Las personas de los alrededores estaban atónitas y sintieron como si hubieran perdido el sentido de la realidad. No es bueno. Como era de esperar, alguien ha venido. Alguien finalmente recobró el sentido, y mientras miraban a Ebert, sus expresiones se congelaron gradualmente. Este fue el segundo emperador de pociones en la historia después de la era del Mesías, Alberto. Durante mucho tiempo había estado sirviendo a los dioses del inframundo, por lo que definitivamente estaba aquí para denunciar a los dioses. Con el carácter de Medusa, el gran señor Mesías no podría escapar de la muerte. Si lo hubiera sabido, no habría venido a escuchar. Estamos muertos. Estamos realmente muertos. El bar comenzó a volverse caótico. Muchas personas estaban conmocionadas y aterrorizadas. Comenzaron a temblar por miedo a la disuasión del dios demoníaco. Originalmente habían pensado que tendrían suerte, pero al final, todavía se encontraron con él. Capítulo 317. Capítulo 317, más y más misterioso. Traductor. 549-69-03-39. Tío Mesías. El rostro de Hera se volvió ceniciento cuando vio quién era. Al final, el dios demoníaco de origen era de hecho despiadado. Albert hizo una ronda de inspección en el bar. Los expertos de los tres reinos bajaron la cabeza en el bar, fingiendo beber y comer. Incluso había un nigromante esquelético que estaba bebiendo grandes tragos de vino. Estaba aterrorizado y muy callado. Todo el bar estaba en silencio, como si fuera un restaurante cualquiera. Albert simplemente sonrió. No estaba aquí para pelear, sino para transmitir el mensaje del dios demonio Medusa. Además, el significado de la solicitud era extremadamente extraño para él. No esperaba que realmente fueras tú. Ebert rió amargamente y miró al joven que tenía delante. Dijiste que soy viejo. Eso es natural, renuncié a mi cuerpo, me convertí en un alma muerta y dormí en las profundidades del inframundo. Así es como pude vivir hasta el día de hoy, no soy como tú, que aún sigues siendo joven. Shuzi miró al anciano, como si no hubiera pasado mucho tiempo. Solo habían pasado un poco más de 10 días. Albert vaciló por un momento, luego dijo, demonio dios Medusa me pidió que viniera y te preguntara si todavía recuerdas las pocas noches en que estuvimos juntos con las estrellas en el cielo. Los futuros emperadores que comían con la cabeza baja. Sus mentes estaban en blanco, y algunos de ellos se habían estrellado. No era la escena aterradora que habían imaginado, donde toda la ciudad de la voluntad explotaría y las ondas de choque los matarían. En cambio, era un tono bastante tranquilo, como si los viejos amigos estuvieran recordando el pasado y no viniendo a denunciarlos. ¿No dijiste que moriría sin ninguna duda? ¿No subió a matar? Entonces el gran Mesías soberano y los dioses demoníacos se conocían. Sus expresiones se volvieron complicadas. Sentían que era muy extraño. Además, todavía recordaban las pocas noches que habían pasado juntos. ¿Por qué sonaba como una chica que había sido defraudada por un hombre? Sin embargo, en el siguiente segundo, rápidamente desecharon este pensamiento y lo negaron en un instante. ¿Cómo podría ese dios demoníaco sangriento y asesino ser considerado una niña? Incluso un hombre no era tan feroz como ella. Bien. Esto podría ser solo una coincidencia. Era imposible que pasara nada. Él podría estar preguntando sobre algo. Como un futuro emperador experto, estaba relativamente tranquilo.
Shuzi también se quedó en silencio por un momento. Sabía que de hecho estaba preguntando sobre algo. Los demás no entendieron el significado detrás de eso, pero él sí. Medusa se preguntaba si había compartido sus recuerdos con el erudito omnisciente y si había visto las escenas de ella y el erudito omnisciente estudiando juntos por la noche. Era incomparablemente feroz por fuera y expuso su corazón tierno a Baish y a Osen para aprender juntos. Si lo viera, lo mataría para silenciarlo y recuperar a Baish y a Osen. Y entonces, Shuzi respondió, ¿qué noche? No nos conocemos. Los futuros emperadores de los alrededores continuaron bebiendo en el bar como si no lo escucharan. Sin embargo, ya estaban empezando a perder la calma. Estaba un poco enojado. ¿Cómo es posible que no lo conozcas? Anuncios de Put Future. De lo contrario, con la personalidad del dios demonio, te habría golpeado hace mucho tiempo. El gran señor Mesías había recordado la larga historia de 1000 años, pero no podía recordar la noche que había pasado con Medusa. Su memoria era tan extraña. Todos estaban tratando de resolverlo y sintieron que algo andaba mal. Aunque sintieron que era imposible, de hecho era un poco extraño ahora. ¿Podría realmente haber alguna vaga relación? Tenía muchas ganas de correr. No queremos escucharlo. Cuanto más sepas, más rápido morirás. Todos estaban al borde de un colapso mental. El nigromante, el alto semiorco de piel verde y el espadachín humano con la gran espada, ninguno de ellos se atrevió a sobresalir. Se pusieron de pie y continuaron fingiendo beber y comer. El bar estaba muy tranquilo. Pero quién sabía que Albert continuaría diciendo, ¿no recuerdas esas pocas noches? Esto es bueno, el dios demoníaco dijo. Solo tu corazón le pertenece a Medusa. Todo el mundo se quedó sin palabras. Rugieron en sus corazones y se volvieron completamente locos. Incluso si no podía recordar la noche que pasaron juntos, su corazón le pertenecía a ella, estas eran claramente las palabras de una mujer loca. Pero antes de que pudiera reaccionar por unos segundos, Eber continuó, y gran Mesías soberano, tú perteneces a Hermín. Silbido. Los rostros de todos estaban completamente rígidos y aturdidos. Todos jadearon. Resultó que no solo Medusa, sino incluso el monarca del inframundo había sido defraudado. Sus palillos cayeron al suelo y estaban tan asustados que sus piernas se ablandaron y temblaron. Esto era demasiado aterrador. ¿Eran dos barcos? Shuzi se quedó sin palabras, pero al instante entendió el significado subyacente de las palabras de Medusa. Ya habían discutido y acordado dividir el botín. Dividirían los tesoros de esta antigua existencia de rango 9 por igual. Él, el gran Mesías, pertenecía a Hermín, y su corazón, en otras palabras, el sabelotodo errante en su cuerpo pertenecería a Medusa. Lo entiendo, pero no estaré de acuerdo con lo que están haciendo. Shuzi respondió. La gente a su alrededor aguzó el oído para escuchar a escondidas, y estaban aún más devastados. No podía creer lo que escuchaba. Bastardo. Estaban desconsolados. ¿Ni siquiera quieres esto? Esos eran dos seres supremos. A su lado, Sherab también guardaba los palillos y fingía sostener el cuenco. Estaba tan asustada que volvió a tartamudear. ¡Guau! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué acabo de ver? Esa era Medusa. El dios demoníaco original Medusa. El dios demonio primigenio que nos dio todo nuestro poder. Anteriormente, el emperador Peian había sido asesinado a golpes después de decir que la flor azul púrpura no era roja. Tío Mesías en realidad. Eso es increíble. Shera se cubrió la boca con su pequeña mano, sus ojos llenos de sorpresa e incredulidad. ¿Tío Mesías es tan poderoso? No solo es un dios demonio, sino que también tiene al monarca del inframundo. Albert hizo la siguiente pregunta. Gran Mesías soberano. Gran dios demoníaco, déjame hacerte una última pregunta. ¿Crees que podemos ganar esta batalla? El entorno se volvió cada vez más mortalmente silencioso. No hubo más sonido. El misterio del Mesías se había elevado a un nivel superior. Anuncios de Put Future. Dos existencias antiguas supremas en realidad estaban pidiendo su opinión sobre esta guerra. Los ojos de todos ardían mientras esperaban la respuesta del gran Mesías soberano. De acuerdo con la situación actual, los dioses de ambos lados se estaban reteniendo y peleando. La tierra de las pociones tenía muchos más expertos que el otro bando, por lo que la victoria era inevitable. Sin embargo, el gran emperador Mesías dijo. La victoria o la derrota es entre los dos. Este momento una vez más conmocionó las mentes de todos. ¿Significa eso que el antiguo mundo estéril todavía tiene una carta de triunfo? ¿No significa eso que la línea del frente podría ser atacada en cualquier momento? Muchos de los futuros emperadores tenían expresiones extrañas.
Debo informar esto a las dos existencias supremas. Albert inmediatamente se movió también con una expresión grave en su rostro. Sabía que dado que los dos dioses demoníacos lo habían enviado aquí para preguntar, eso significaba que las palabras de la otra parte era creíble. Fue valioso como referencia. Después de todo, esta era una guerra que involucraba al mundo. Me despediré primero. Albert desapareció del bar. El futuro emperador que los rodeaba se sintió aliviado y sus cuerpos se ablandaron. Era demasiado aterrador caminar al borde de la vida o la muerte. En este momento, la larga historia había terminado y la verdad había sido revelada. Sin embargo, la verdadera identidad del gran Mesías soberano aún no había sido revelada. Él mismo era un gran misterio nuevo en la larga historia. En la mente de todos, provocó una niebla misteriosa desconocida aún mayor. ¿Quién fue el gran Mesías soberano? Eran dos dioses supremos. Sus corazones estaban completamente locos. Esto era como un pozo que no había sido llenado, y nuevos pozos fueron excavados uno tras otro. Incluso el señor dios demoníaco parecía tener una relación vaga y poco clara. Gran Mesías soberano, adiós. Yo también me despediré. La primera línea podría estar en problemas. Iré a echar un vistazo. Al final, se fueron porque sus corazoncitos no aguantaron más. Además, la historia había llegado a su fin y el bar estaba a punto de cerrar. No había necesidad de que se quedaran aquí. La multitud en el bar desapareció sin dejar rastro. Se acabó. Shuzi se levantó con calma, miró la barra vacía y salió lentamente por la puerta. He terminado de hablar sobre la era del gran Mesías soberano, y resulta que es un final perfecto. Debería levantarme e ir a otro lado. Como no puedo entender mi corazón, me detendré. Mientras, es hora de ponerse manos a la obra. Tío, ¿a dónde vas? La voz de Hera tembló cuando rápidamente enrolló su bolso y quiso seguirla. Ve a la línea del frente, el reino de la sangre, y lee un pedazo de historia. Shuzi dijo, si vienes, puedes venir. ¿Qué historia? Hera no entendió. Shuzi se rió. Ser testigo de la historia presente. Este es un final y un nuevo comienzo. La guerra entre los dos mundos estaba a punto de estallar por completo. Se decidiría muy pronto. ¿Era una nueva vida? ¿O destrucción? ¿Quién ganó y quién perdió? ¿Victoria? ¿Cómo podía ser tan rápido? ¿Han estado luchando durante más de 10 años? El cuerpo de Hera tembló. Recordó lo que había dicho el tío Mesías. ¿Hubo realmente un problema en la línea del frente? Debes saber que la otra parte es mucho más débil que nosotros. En realidad, lo que dijo Shuzi fue correcto. El mundo primordial estaba en gran desventaja, pero tenían un grupo de jugadores. Había un foro afuera que estaba publicando salvajemente. Habían estado planeando en secreto durante mucho tiempo y estaban provocando problemas. Como la lección de historia había terminado, era hora de ir a echar un vistazo. La guerra de los dos mundos fue el verdadero negocio. Capítulo 318. Disparándose a 90.000 li. Traductor. 549-69-03-39. En la noche desolada y oscura, el viento frío cortaba. Un carruaje negro con grabados avanzó a toda velocidad. El interior del carruaje estaba hecho de gruesa y lujosa piel de animal, y había muebles pequeños y exquisitos a ambos lados. Parecía haberse transformado en una pequeña habitación. Shuzi estaba comiendo tranquilamente en el carruaje. Junto a él, Hera se sentó en silencio y ayudó a pelar frutas. Siguió sacando vino fino y copas de su anillo espacial y los colocó sobre la mesa con cuidado. El tío Mesías realmente sabe cómo disfrutar la vida. Hera siguió arreglando las cosas con seriedad, pensando que en verdad él era el gran señor que estaba a cargo del jardín y del vino. Mientras se preparaba, Hera no pudo evitar preguntar, ¿qué pasó? Shuzi le dio un mordisco a la fruta y dijo con voz pausada, hay otro mundo, el mundo primordial. Están ocurriendo cambios trascendentales allí, iban a hacer un gran movimiento, y tenían un plan trascendental. Hemos terminado de hablar de nuestra historia en el bar. Puedes ir al reino de la sangre y ser testigo de la historia actual. Después de hablar de la historia pasada, ¿sería testigo de la historia presente? Los ojos de Hera se abrieron y gritó, ¿vamos al campo de batalla? ¿Historia de testigo? Ah. ¿Estás diciendo que en realidad pueden amenazarnos? ¿No dijeron que ese mundo es muy débil y que tienen muy pocos emperadores de nivel épico? Shuzi dijo, no importa cuán difícil sea la situación, es posible crear un milagro increíble. Ha habido muchos milagros y giros en la historia, al igual que la historia de los últimos años del emperador de la alquimia. Hera no reaccionó.
Sin embargo, los misteriosos últimos años del monarca de la alquimia y sus varios ascensos que desafían al cielo fueron realmente admirables. Shuzi estaba comiendo la fruta y el jugo dulce se desbordó de sus papilas gustativas. Continuó, es difícil de explicar. Lo sabrás cuando llegues allí. Su mundo puede parecer débil, pero no debe subestimarse. Todavía estaban en su apogeo, avanzando triunfalmente, a diferencia de la era de la medicina mágica. Aunque se habían desarrollado durante 1000 años, también habían caído en un cuello de botella. Esta es también una de las razones por las que el dios demonio Medusa quería iniciar una guerra. Quería atravesar un charco de agua estancada. Hera estaba atónita. Realmente no podía entender el mundo de los peces gordos. ¿Debo matarlo? ¿No era bueno para ambos lados estar en paz? Shuzi la miró. La llamada matanza, guerra, sangre y muerte, esto no era solo la voluntad del dios demonio. Era la voluntad de todos los cultivadores fuertes, incluido el monarca de la medicina demoníaca y el emperador celestial del antiguo mundo árido, también se están entregando a todo esto, anhelando la muerte y comprendiendo el significado de sus vidas. Anuncios de Put Future. ¿Por qué? ¿Por qué resultó así? Hera se estremeció de incredulidad. ¿Estuvieron de acuerdo con este desastre? Shuzi miró hacia el cielo oscuro fuera del carruaje y dijo, es muy cruel. Esta es la realidad. En el mundo extraordinario, solo las personas de abajo y del medio están experimentando dificultades. Las personas en el poder en la cima, los monarcas, los grandes emperadores y los dioses naturalmente se benefician en diversos grados. No importa qué experto sea, todos anhelan una batalla campal. Todos tienen un corazón invencible y creen que son invencibles ante la adversidad. Ya han alcanzado la cima de su cultivo, y lo que les espera es simplemente envejecer, envejecer y sumergirse en el largo río de la historia, convirtiéndose en un rocío blanco como la nieve que se eleva y luego se fusiona con el río. Han estado en un sueño profundo hasta ahora, esperando este período de tiempo. Están esperando el día en que el viento se levante y se eleven hasta 90.000 li, para saltar fuera de la historia rodante, convertirse en un pájaro, incrustado para siempre en el cielo, convertirse en un dios que domina toda la historia del río, observando el ascenso y la caída de cada dinastía, poder supremo e ilimitado y una vida larga e ilimitada. Eso es lo que quieren. Shuzi dijo a la ligera. Esta es la verdad del mundo. Auge. La mente de Shera parecía haber estallado y estaba conmocionada. Es posible que no haya sido capaz de entenderlo antes, pero ahora que había oído hablar de la larga historia, parecía entender esta búsqueda. No pienses demasiado en los fuertes. También son mortales, como tu padre, Morán que persigue la fuerza del grupo de comerciantes. Gobierna algunas ciudades cercanas y tiene muchas mujeres hermosas, su único objetivo es ser mejores. La voz de Shuzi era extremadamente tranquila, pero tenía cierto encanto. Inmortalidad, poder, eternidad, nivel 8 vida mítica. Hera pareció entender y rápidamente preguntó. Esta es una oportunidad. Todos son soberanos y emperadores en la historia. Una vez suprimieron una era y no tenían rival en una era. Tienen innumerables cartas de triunfo. No creen que van a morir. Van a trascender. Pero. Hera se calmó de repente. Ella gimió, su cuerpo temblando incontrolablemente. ¿No crees que vas a morir? Por muy fuertes que fueran, siempre hay gente que tiene que morir. Son únicos en un determinado período de la historia, pero en la historia actual no serán los únicos. Ya has visto a través de muchas cosas. Esta batalla dependerá de la gente de ambos lados, explicó seriamente Shuzi. ¿Quién podrá trascender y hacerse miembro de su existencia suprema? Shuzi miró por la ventana del carruaje. O quizás. Esta batalla fue demasiado intensa. La guerra entre los dos mundos no solo daría a luz a un dios. Shuzi negó con la cabeza. Anuncios de Put Future. ¿Cuántos? Él no entendería. Sin embargo, definitivamente fue la mayor retroalimentación de energía en la historia. Si querían que alguien trascendiera, Shuzi también recibiría una recompensa, en cierto sentido, tenían el mismo objetivo, por lo que solo necesitaba ignorarlos y mirar desde un lado. En cuanto a Dao Xin. Todavía había un problema que quería resolver y preocuparse. En cuanto al mundo antiguo, había algunos jugadores con nombres rojos y un montón de internautas. ¿Cómo podían simplemente esperar la muerte? Ya estaban provocando problemas en la oscuridad. En este momento, Hera no pudo evitar decir, tío, ¿qué está pasando entre tú y Lord Mongoth, y tu secreto? ¿Tú, quién es? Su corazón realmente lo anhelaba, como decenas de miles de hormigas arrastrándose por el suelo, rascándose el corazón.
Shuzi estaba indefenso. Eso era un malentendido. Sin embargo, con el personaje de Medusa, naturalmente no le importaban los malentendidos y las opiniones de otras personas. ¿Y quién era él? Según la explicación de Medusa y Hermín, no fue fácil de explicar. Eso no es algo que debas saber en este momento, respondió Shuzi. Ah, entiendo. Shera asintió y no hizo más preguntas. Continuó sirviéndote como sirvienta. Este grupo de chicos está tramando algo otra vez. Ustedes son realmente audaces. Después de consolar a Shera, se sentó en el carruaje y comió mientras proyectaba una imagen translúcida frente a sus ojos desde su cerebro secundario. Era el foro del juego Spore Evolution, y las publicaciones se enviaban locamente. Puso el mundo patas arriba. Con sus personalidades, ¿cómo podrían simplemente sentarse y esperar la muerte? En este momento, se fijó una publicación en la parte superior. Fue un post de declaración de guerra. Guerra épica, hermanos, toquen el tambor de guerra. Cruzada en línea contra Medusa, su antiguo rival. Revertir la situación desesperada. Shuzi sonrió. Efectivamente había comenzado. Vamos a echar un vistazo. Justo cuando estaba a punto de leer el hilo y observar en silencio el campamento enemigo para investigar cada movimiento de los jugadores, el subcerebro inteligente envió un mensaje increíble. Alguien está explorando la ubicación del huerto de la reina Zerk. Capítulo 319. La vida aburrida de un rey europeo. Traductor. 549-69-03-39. ¿Quién está jugando conmigo ahora? La expresión de Shuzi se congeló gradualmente y se quedó atónito al instante, sintiendo que era extraño. El subcerebro inteligente había bloqueado todos los métodos de exploración que se les ocurrían a los jugadores y no había forma de localizar la ubicación del huerto en la realidad. No se deben subestimar las habilidades tecnológicas de los Zergs de alta tecnología. Pero, ¿cómo podría encontrar la ubicación? De hecho, no era como si no hubiera lagunas que explotar. Después de todo, para romper el escudo y viajar a través de los mundos, Phoenix había creado el viaje espacial. Este método especial de saltar sobre el escudo y ubicar la posición frente a él. ¿Podría ser la ley de la causalidad? En una habitación de lujo en la capital. XT. Las decoraciones eran elegantes. Había una gran cama rosa, algunas muñecas colocadas a un lado y un pequeño guardarropa al lado. Estaba lleno de bolsos de marca, zapatos y todo tipo de artículos de lujo caros. Al lado del guardarropa había una pared de figurillas, con todo tipo de figuritas exquisitas y descatalogadas, que sumaban 1.000.000 de yuanes, sin mencionar el lujoso guardarropa al lado. La vida de los ricos es tan pacífica y aburrida. Desde que era joven, siempre he tenido un viaje tranquilo en todo lo que hice. Es realmente irritante. ¿No puedes simplemente dejar que la sociedad me golpee y me torture un poco? La linda chica murmuró. Tengo muchas ganas de que me peguen. Ella de repente gritó. Llevaba un pijama blanco con un lindo patrón de oso. Se estiró perezosamente y se sentó frente a la computadora, tecleando. No esperaba que mi suerte en la vida real entrara en el juego. Tan pronto como entró, escuchó al señor Dao que creó el mundo predicar sobre Dao. Se convirtió en la madre tierra de la vid verde, luego se convirtió en el bosque de la creación, protegió a todos los seres vivos y tomó a los daoístas inmortales como sus discípulos. Es simplemente un viaje extremadamente extraño. Anuncios de Put Future. Ella era la única que sabía lo afortunada que era. Ella nació en una familia extremadamente rica. Era hermosa y alta, y sus condiciones externas eran simplemente incomparables. Ella era el sueño de muchas personas, y después de su nacimiento, la carrera de su padre avanzó a pasos agigantados. Cuando tenía 8 años, su padre la llevó a ver a un maestro de la adivinación. Dijo que ella era el tipo de persona que tenía una fortuna que desafía al cielo y una suerte monstruosa. Y a partir de entonces, su padre la adoraba. De hecho, su padre la había salvado de todo tipo de peligros en el camino. Su padre no podía esperar para tratarla como un dios de la riqueza, servirla con incienso y frutas todos los días y servirla bien. Soy el niño más mimado de Dios. Meng Mei cruzó las piernas y dijo muy seriamente. Creo que soy una de las personas más afortunadas del mundo. No tengo más sueños en la vida real. Solo este juego desconocido del mundo real me interesa. Alchemy Emperor, el corredor del monte Aruna, Xiao Naoku cuesta abajo y los jugadores de nombre rojo como Lon Wuming, estos famosos jugadores, de hecho, era más poderoso que ella, ingresó a la academia antes que ella y era más inteligente que ella. Pero ninguno de ellos pudo superarlo. Esto fue suerte. Hubo innumerables genios en la historia, pero muchos de ellos habían muerto.
No bastaba con tener los propios talentos. También hubo suerte. En la larga historia, ¿cuál de los reyes que pudo llegar al poder no tuvo una suerte asombrosa? Por ejemplo, Liu Ban mostró la apariencia de su emperador cuando mató a la serpiente, y era el hijo del emperador rojo. No importa si la leyenda era verdadera o falsa, su suerte debe ser un desafío al cielo. Tenía su propio talento y sabiduría, pero sin una suerte que desafía al cielo, ¿cómo podría tener todo tipo de genios ocultos y generales ayudándolo? De esa pobre procedencia, no hubiera podido llegar a ese paso. La suerte de uno era muy importante, incluso más importante que el talento de uno. Era el tipo de persona afortunada que podía recoger un manual de artes marciales incluso si se caía por un precipicio. Esos africanos, por mucho que trabajen, no son más que martillos de trueno. Los limos valen 10 monedas rosas. La suerte de una persona es demasiado importante. ¿Cómo pueden competir conmigo? Meng Mei murmuró para sí misma. De repente, caminó hacia la ventana con las manos detrás de la espalda y dijo con arrogancia. Especialmente después de establecer la vena del dragón y reunir una fortuna, mi fortuna parecía haberse convertido en un dragón dorado, lo que hizo que mi suerte fuera aún más fuerte. Si me consideran afortunado, ahora soy muy afortunado. Soy el hijo más amado de Dios. Ella es la niña que más ama el Dios de la creación. Es por eso que voy a buscar a mi Dios masculino. Cuanto mejor era su suerte, más se reflejaba en el juego. Anuncios de Put Future. En realidad, también se reflejó de manera invisible. Era como si la providencia draconiana del mundo primordial se añadiera a su cuerpo en realidad. Es como si nuestros dos mundos estuvieran en el mismo mundo. Puedo sentir la gran bendición de la dinastía Zhou sobre mi suerte. Dao, qué juego tan asombroso. Meng Mei se miró en el espejo. Se estaba poniendo más bonita y su cuerpo estaba mejorando. Dio una vuelta frente al espejo y sonrió. Además, siento que cuanto más me acerco al sur, más puedo sentir ese tirón misterioso. ¿Debo conducir hasta allí y seguir el sentimiento? Meng Mei sostuvo su barbilla. De todos modos, la madre Bit Verde local a menudo sale a ver películas y viaja a todas partes. Shuzi se quedó sin palabras. Esta persona tenía demasiado drama en mente y todavía estaba haciendo locuras. ¿Podría ella realmente seguir sus sentimientos y encontrar mi muerto en base a su suerte? ¿Suerte? ¿Existe tal cosa como la metafísica? Tomó un respiro profundo. Hablando de eso, he trabajado tan duro durante tanto tiempo sin comprender mi corazón de Dao, pero este tipo ha comprendido su corazón de Dao en el momento en que vino aquí. Shuzi había notado la suerte de este tipo hace mucho tiempo. En ese momento, había pensado que era solo un momento de suerte. No esperaba que todo saliera tan bien. Medusa le había tendido una trampa para que saltara. Al final, bajo varias coincidencias, el peligro se había convertido en seguridad. Todavía estaba despreocupada en el mundo de la otra parte, siendo una santa falsa. ¿Existe realmente tal cosa como el destino en este mundo? No importa a dónde vayas, ¿puedes convertir el peligro en seguridad? Sentado en el carruaje, Shuzi sintió que le venía un dolor de cabeza, por lo que le preguntó al cerebro secundario inteligente. El subcerebro inteligente dijo con voz mecánica, en un planeta de vida, los pensamientos y oraciones de innumerables seres vivos se reunirán y formarán la conciencia de todos los seres vivos. Esto es lo que a menudo llamáis Gaia, la conciencia de la Tierra. Sin darse cuenta, favorecerá a algunos seres vivos y se convertirá en el hijo del destino. Esto es también lo que llamas el elegido del destino. ¿La conciencia de la Tierra realmente existió? Shuzinin se atragantó durante unos segundos. Ella no había pensado en esto. Sí, es natural. El subcerebro inteligente respondió, esto es como el sistema de incienso del mundo primordial actual. Ha convergido en el Dao celestial, si se puede lograr en el mundo de la caja de arena, naturalmente también se puede lograr en este planeta. Sin embargo, no hay seres trascendentes en este planeta ordinario. La conciencia de todos los seres vivos reunidos en este planeta es muy ordinaria y confusa. Son la existencia más baja sin autoconciencia. Shuzi naturalmente entendió esto. Había ido al cine a disfrutar de las ofrendas de incienso, pero había terminado absorbiendo muy poco. El subcerebro inteligente continuó explicando, algunos planetas extraordinarios tienen muchos seres poderosos, por lo que la conciencia del planeta será más fuerte. Incluso los más poderosos formarán una forma de vida consciente y se convertirán en demonios a través de algún tipo de oportunidad. Eso también es una forma de vida. Se llama una forma de vida iónica, que es el Dao celestial de un planeta. Capítulo 320. El prólogo. Traductor.
549-69-03-39. ¿La conciencia de un planeta es muy poderosa? Preguntó Shuzi. La Tierra no es una conciencia. Es imposible que un grupo de mortales produzca un Dao celestial, el verdadero Dao celestial es muy raro y poderoso. En todo el universo, hay muchas formas de vida. El 99% de ellos son formas de vida basadas en carbono o silicio. Muchos de ellos son formas de vida raras y únicas, formas de vida basadas en iones, formas de vida basadas en karma e incluso algunas formas de vida desconocidas y prohibidas en el universo. Son tan aterradores que pueden destruir instantáneamente cualquier civilización superior de nivel 9 o 10. No hay que jugar con ellos. El subcerebro inteligente dijo. Nosotros, los Zerg, somos simplemente el pináculo de las formas de vida basadas en el carbono. Podemos simular cualquier forma de vida física con cualquier estructura, pero también tenemos nuestras limitaciones. Shuzi asintió. Sabía desde hacía mucho tiempo que los talentos de los Zergs desafiaban al cielo. Tenían un potencial ilimitado de desarrollo, pero no eran invencibles. Los Zerg anteriores, la reina madre, se habían vuelto salvajes y volaron a cierto mundo de alta dimensión, solo para volar por los aires. La agricultura era el camino a seguir. Según la clasificación, nivel 1 a nivel 7 eran civilizaciones de bajo nivel. Aquellos con existencias de nivel 8 eran civilizaciones de nivel medio, lo que significaba que podían comenzar a cruzar planetas. La magnitud del salto fue un cambio cualitativo. Una civilización que tenía una existencia de nivel 9 era una civilización de nivel 9, y ya era una civilización avanzada rara en el universo. Después de eso, no se atrevió a averiguarlo. A Shuzi no le importó. Después de todo, se había estado quedando en casa y cultivando sus propios cultivos. De vuelta al asunto. En otras palabras, esto es similar al Dao celestial del mundo primordial, donde se reúnen las llamas Hos de todos los seres vivos. Sin embargo, durante los cientos de millones de años en la Tierra, el Dao celestial que fue formado por las conciencias de innumerables seres vivos era demasiado débil y prescindible. Los verdaderamente poderosos son los Dao celestiales nativos de los planetas trascendentes, que son alguna forma de vida. Shuzi sintió que tal vez esos planetas extraordinarios en el universo realmente tenían un dicho de que desafiaban el cielo. Así que Meng Mei tiene bastante suerte. La razón por la que ella podría tener tal. El viaje tranquilo en el mundo de la caja de arena se debe a esta caja de arena, también está en la Tierra, es una parte de la Tierra. Originalmente, en esta Tierra ordinaria, su suerte no era tan buena. A lo sumo, sería rica y alcanzaría la cima de su vida. Ella no se convertiría en el mandato del Hijo del Cielo o se convertiría en un dios o un inmortal. Sin embargo, ella misma había creado un extraordinario mundo de caja de arena e instantáneamente mostró su poder. Después de descubrir todo esto, Shuzi no sabía si reír o llorar. También entendió completamente muchas de las reglas. Realmente tenía la conciencia de la Tierra. Anuncios de Put Future. Ella no es la única, hay docenas de personas en todo el planeta que han sido bendecidas. El destino con el que ha sido bendecida es solo promedio. El subcerebro inteligente respondió, sin embargo, ella ha superpuesto el incienso del antiguo mundo primordial sobre ella. El poder de un país ha formado una vena de dragón, y ella le ha superpuesto la gran fortuna del antiguo mundo primordial. Naturalmente, la fortuna se ha fortalecido. Esta persona está cada vez más, pero no tienes que preocuparte por eso. Shuzi pensó por un momento y dijo. La suerte de una persona también es un tipo de talento, al igual que el talento. ¿Y qué si Meng Mei se convierte en santo? Es equivalente a convertirse en uno de los míos e indirectamente usar y controlar la conciencia de la Tierra. Cuanto más fuerte sea, más probable será que pueda absorber el favor de la energía del destino. Aunque era débil, todavía era un planeta con vida. Quién sabe, podría ser útil en el futuro. Después de todo, esta era una existencia similar al Dao celestial del taoísta Changsheng, solo que era mucho más débil que el taoísta Changsheng. Sin embargo, no podía soportar el hecho de que era enorme. Un planeta entero, no un pequeño Dao celestial de un pequeño muerto. Podría tener que prestar atención a este jugador, Meng Mei, y obtener algo de suerte de ella. ¿El Dao celestial de la Tierra? Shuzi lo pensó por un momento. Se había construido una pequeña caja de arena para sí mismo, un mundo sobrenatural. Tal vez saber esto sería muy útil para él. En la habitación, Meng Mei no sabía que el operador del juego la estaba mirando y pensó que su verdadera identidad era muy confidencial. Cruzó las piernas y felizmente publicó frente a la computadora. Guerra épica, hermanos, toquen el tambor de guerra.
Cruzada en línea contra Medusa, su antiguo rival. Revertir la situación desesperada. En ese momento, todo el foro estaba extremadamente animado. Por nuestro reportero, la evolución del dragón de Mengmei. Recientemente, debido al duro entorno de nuestro vecino, el mundo hechicero, con todo tipo de descargas de aguas residuales y basura sin clasificar, ha provocado que la atmósfera se debilite y el mundo entero se enfríe. Han invadido nuestro mundo. Yo, Madre Vid Verde, una vez más declaro que el territorio de nuestro antiguo mundo primordial es sagrado e inviolable. Para ser honesto, la diferencia en el poder de combate entre los dos bandos es enorme, pero los peces gordos de los jugadores de renombre y yo no debemos jugar con ellos. Dientes apretados. Cuando era el dios malvado de Cthulhu, había tendido una trampa y golpeado a Medusa, recuperándola de la muerte. Ahora, naturalmente, puede golpearla de nuevo. Las palabras de la linda chica fueron muy arrogantes. No importa que, la moral no se podía perder. Incluso si tenía que presumir, tenía que hacerlo. Anuncios de Put Future. La gente de los alrededores seguía discutiendo. ¿Cómo peleamos? La diferencia en la fuerza militar era enorme. Confundido. Así es. Hay demasiados monarcas y emperadores del otro lado, y tenemos muy pocos emperadores celestiales. Aunque cada uno de nosotros es poderoso, no podemos con un grupo de hombres homosexuales. Cara graciosa. Además, ¿no son inútiles las cartas ocultas que dejaron los pocionistas en ese entonces? 1000 años de desarrollo han completado por completo el sistema de pociones, y ni siquiera pueden entender al actual dios malvado Cthulhu. Medusa no es tonta. Después de ocupar el cuerpo de Cthulhu, definitivamente lo tomará para sí misma sin dejar ningún defecto y dejará que otros se lo arrebaten. XT. La discusión fue enorme. Estaban familiarizados con el sistema de la era de las pociones, e incluso había sido desarrollado por los jugadores. Sin embargo, después de 1000 años, se había transformado en algo que no reconocieron. Solo había cientos de clases, y era un sistema extremadamente maduro. Está bien. Ya tenemos un plan. Aprender a salvar el otro mundo. Mengmei publicó. ¿Aprender a salvar el mundo? Todos estaban atónitos, sin entender lo que quería decir. ¿Esto de nuevo? ¿Hay algo que no se pueda resolver estudiando? Si lo hubiera, aprendería el doble. Sin embargo, la otra parte ya había llamado a su puerta. ¿Cuál era el punto de aprender ahora? ¿Cómo podría cambiar las tornas confiando en un conocimiento excelente, siendo pionero en artes divinas incomparables, similares al arte misterioso de las 9 revoluciones? Ustedes son demasiado jóvenes. Definitivamente no puedes pensar en lo que vamos a hacer. Si puedes pensar en eso, ¿no significa eso que Medusa también puede pensar en eso? Para detener al enemigo, incluso si tenemos que pagar con nuestras vidas, no dudaremos. Después de todo, ya somos demasiado viejos. Hemos vivido durante más de 900 años y estamos llegando al final de nuestra vida. No nos quedan muchos años. Como vamos a morir de viejos, haremos la última contribución a la tierra que una vez habitamos. Protegeremos esta tierra pura a costa de nuestras vidas. La linda niña dijo cariñosamente. Somos jugadores. No le tenemos miedo a la muerte. También amamos profundamente esta tierra, nos reímos por ella y también derramamos lágrimas por ella. Lo que sucedió en la era occidental es muy conmovedor. Todos, por favor, sean testigos de nuestras muertes. Hubo un momento de silencio. Contando el tiempo, Mengmei y los demás ya habían entrado durante 9 días. No te preocupes, pronto verás la captura de pantalla. Voy a comenzar una transmisión en vivo ahora. Capturas de pantalla. Rápidamente se publicó una imagen. La guerra ha comenzado. Ven y sé testigo de nuestra muerte. Capítulo 321. Capítulo 321, reversión. Traductor. 549-69-03-39. Reino de sangre. El suelo estaba empapado en sangre, y el suelo era rojo sangre. El emperador celestial Douzan se paró en silencio en el suelo, y su aura abrumadora se precipitó, causando que el cielo se derrumbara y la tierra se agrietara. Era un emperador celestial que era extremadamente poderoso. Siempre había estado a cargo del cielo azul de los 9 cielos. El origen del emperador Douzan era muy antiguo. Se le podría rastrear hasta el momento en que se creó el mundo. Fue el antepasado más primitivo de los antepasados de la hechicería y el maestro de los 12 antepasados de la hechicería. También fue conocido una vez como el dios de la batalla. Su poder de combate no tenía paralelo, pero en este momento, estaba protegiendo al mundo inmortal y a la gente común del mundo mortal. Mientras esté aquí, no permitiré que des ni medio paso.
El cuerpo de Tiantu estaba cubierto de sangre. Él rugió de ira y falta de voluntad. Su voz se extendió hasta los cielos, haciendo temblar toda la tierra. Jeje, de hecho eres muy fuerte y extraordinario en el diagrama celestial del emperador de batalla. Tengo que admitir esto, pero ¿y qué? Ya has sido asesinado por nosotros, ¿a cuántos de nosotros puedes detener? Usted es demasiado viejo. Has vivido desde el momento en que se creó tu mundo hasta hoy. Ya estás al borde de la muerte, entonces, ¿qué puedes hacer? Un monarca de la antigua era de la poción mágica tenía una mirada fría en sus ojos. ¿Y qué si eres el único que ha cultivado con éxito el arte misterioso de las 9 revoluciones además del Dao celestial? Ya hemos hecho los preparativos. No podemos encontrar sus puntos de acupuntura, pero podemos probarlos uno por uno. Otro monarca dijo con voz fría. Incluso si muero de viejo, te arrastraré conmigo. El emperador Tiantu hizo su movimiento. Matar. Esta fue prácticamente la última batalla del mapa del cielo. Estaba luchando contra 13 emperadores demonios solo. Su verdadera forma de 8 brazos los estaba bombardeando frenéticamente. Era como si el cielo se derrumbara, la tierra se agrietara y el mundo entero temblara. Las técnicas de combate del emperador de batalla no tenían paralelo. Sus 8 brazos estaban matando sin parar, y sus técnicas de piernas eran asombrosas. Había abierto la fórmula de 9 grandes batallas, y usó toda su fuerza para luchar solo contra los 13 emperadores celestiales de la medicina demoníaca antigua. ¿Eh? ¿Estás exhausto, pero no llevaste a todos los seres vivos en tu mundo interior? ¿Tienes miedo de ser aplastado y de las vidas que traerás contigo muriendo? Sonó una risa fría. ¡Qué broma! Antes de morir, todavía estás preocupado por esos mortales. Los mortales son solo hormigas. No importa cuántos de ellos haya, es inútil. De esta manera, tú, que no tienes energía, puedes matarlos fácilmente. Los monarcas y los grandes emperadores hablaron con frialdad. Todavía estaban naturalmente en guardia y en silencio. El sistema de cultivo de la fuerza de combate de la otra parte era difícil, pero el límite superior era muy alto. Su fuerza de combate era de 3 a 4 veces mayor que la de ellos en el mismo nivel. Su propia fuerza de combate al mismo nivel ya era muy aterradora, pero la otra parte podía luchar contra los 13 al mismo tiempo. Fue simplemente escandaloso. También habían oído hablar de la historia de la otra parte. Tiantu y el emperador lucharon por Dios, pero el emperador perdió la cabeza y fue enterrado bajo el monte Changjiang. Fue uno de los emperadores celestiales más antiguos. Auge. De repente, el emperador celestial Douzan agitó su puño. Una luz caótica rodeó su palma. Un gran emperador monarca gritó y explotó en una niebla de sangre. Sin embargo, también resultó gravemente herido. Él solo mató a uno de nosotros. Si continuamos matándolo, no podrá resistir por mucho tiempo. El soberano de la medicina demoníaca y los otros grandes emperadores no parecían tener miedo en absoluto. No tenían ánimo para llorar la muerte de los de su especie y continuaron hablando con calma. En el campo de batalla, los otros emperadores celestiales se enfurecieron por esta escena. Querían ayudar, pero los emperadores de la medicina demoníaca los detuvieron. No te preocupes, pronto será tu turno. Este emperador celestial, uno de los seres más poderosos, está muerto. No te queda mucho tiempo. Anuncios de Put Future. Esto fue una emboscada. Habían pagado un alto precio para detener a los demás emperadores celestiales, y muchos de ellos estaban muertos o heridos. Sin embargo, este precio valió la pena. Querían matar al dios de la batalla del mapa celestial donde estaba. Auge. Hubo una colisión violenta y una luz aterradora se extendió. El mapa celestial de la guerra del verdadero cuerpo de Dios del antepasado de la hechicería siguió rompiéndose. La muerte y el renacimiento se alternaban. No importa cuán fuerte fuera su capacidad de recuperación, también fue destruida en la batalla. Otros 2 soberanos de la medicina demoníaca habían muerto. El dios de la guerra del mapa celestial también estaba al borde de la muerte. Después de todo, no era un Dao inmortal, y no trajo muchos seres vivos con él. Yo, no estoy dispuesto a aceptar esto. El emperador de la pintura del cielo rugió, con el pelo despeinado. Sus ojos eran claros y de sangre caliente. Esta expresión entristeció y conmovió a innumerables personas. He vivido durante casi 1000 años. ¿Me voy a morir hoy? Ya estaba al borde de la muerte. Con un rugido final, su sangre salpicó todo el suelo. Antes de morir, una vez más mató a un emperador de pociones. Con un fuerte sentido de falta de voluntad, dijo, si no fuera por mi vejez y mi abundante fuerza física, podría no ser tu rival. Uala. Su sangre cayó.
Su cuerpo estaba roto y había perdido completamente su vitalidad. El dios de la guerra. Él. Innumerables personas en el suelo gritaron de dolor y se arrodillaron en el suelo, sus lamentos sacudieron al mundo. Este antepasado de la hechicería estaba muerto. Era un héroe sin igual en la antigüedad, pero desafortunadamente, el tiempo le había quitado su juventud hoy. Este antiguo emperador celestial que custodiaba los cielos celestiales había estado recluido durante cientos de años, pero aún así optó por atacar. Arrastró su viejo cuerpo y se paró frente al mundo entero en el momento más desesperado, luchando por todos los seres vivos. Pudo haber escapado, pero algunas personas se ahogaron en lágrimas. Desde la creación del mundo, la pintura del cielo del gran emperador fue una de las existencias más antiguas. Fue honrado con el título de antepasado de la hechicería. Sus logros podrían sacudir al mundo. Fundó el antepasado de la hechicería, derrocó la era de los dioses antiguos innatos y construyó el próspero antepasado de la hechicería celestial Corps. Pero sus logros fueron robados. El método de cultivo Dantian que abrió fue el cultivo del cuerpo, otro sistema que Renzu había creado hace muchos años, conocido como las dos escrituras madres, sentó las bases para las generaciones posteriores, muchos emperadores celestiales siguieron su camino, se podría decir que sin él, no habría un camino de cultivo del cuerpo en todo el mundo. Demonios, monstruos, demonios, budas, inmortales y dioses, destruyen al personaje Wu para convertirse en humano. Brujería, habla de la palabra desafiando exclamación de cierre. En este momento, algunos de los ancianos de la tribu Sorcerer estaban gritando y llorando. Este fue el final de una era, y mucha gente estaba llorando. Si Tiantu no hubiera luchado con el emperador por Dios y causado un alboroto en el Palacio Celestial, no habría sido reprimido bajo la montaña Changjiang durante 500 años. Existe un antiguo rumor de que la pintura celestial emperador es uno de los antiguos tesoros primordiales que crearon los cielos y la tierra. Una piedra en el victorioso continente inmortal del este es psíquica, y cada vez que recibe la belleza de los cielos y la tierra, la esencia del sol y la luna, la sentirá durante mucho tiempo y así obtendrá una conexión espiritual. El feto inmortal interior se convertirá en un hombre de piedra. Si no fuera por el dios de la guerra, que perdió su precioso garrote dorado y confió en el cuerpo dorado inextinguible del misterioso arte de las 9 revoluciones, ¿cómo podría haber luchado tan duro? Un anciano de la tribu hechicero se echó a llorar. Así es. Esta antigua existencia pasó por 81 dificultades antes de convertirse en el dios de la batalla. Anuncios de Put Future. En su dolor, la atmósfera cambió gradualmente. ¡Guau! Shu y Hera detuvieron su carruaje en el suelo rojo brillante y observaron la escena desde lejos. Hera se tapó la boca y gritó en estado de shock. Ese dios de la guerra es un emperador celestial heroico y desinteresado que protege a todos los seres vivos de la tierra. No le teme a la muerte, pero todavía quiere arrastrar su viejo cuerpo para bloquear a los invasores. Hera comenzó a sentirse triste. Sí, está desarmado si no perdió su arma, el personal de Jingu. Shuzi se rió y no lo negó. Eso es vender su carácter. Configuración del personaje, ¿qué es? Hera no entendió. Shuzi no respondió. Sabía muy bien qué tipo de personas eran los nombres rojos. Todos eran viejos zorros astutos. Su comportamiento actual probablemente era como el de esas celebridades que, para ganar más fans, vendían su imagen pública como locos. Tenían un estudio operando detrás de ellos para atraer la adoración de los fanáticos. Los dientes de Shuzi inmediatamente le dolieron. Sacó una biografía personal. Leyenda del dios de la guerra. Que ahora era extremadamente popular en el mundo primordial. Lo hojeó continuamente, leyendo 10 líneas en mirada. Era una historia triste del crecimiento de uno. Si agregas un personaje héroe a ti mismo sin permiso, la historia de fondo florecerá. El emperador celestial Tiantu se ha escapado. En todo el mundo primordial, en el mundo mortal, había ancianos y niños sosteniendo la leyenda del dios de la guerra mientras salían. Estaban llorando histéricamente. Sus tristes gritos y creencias se convirtieron gradualmente en hilos invisibles que volaron hacia el cielo. En el reino de los cielos, las existencias antiguas se lamentaron con tristeza cuando sus pensamientos se convirtieron en nubes y niebla. Gradualmente, las venas del dragón de la gran dinastía Zhou se juntaron y temblaron. Se transformaron en un dragón dorado que se elevó hacia el cielo. Brillaba, y miles de millones de hilos de luz inmortal deslumbraban, iluminando a toda la dinastía. Auge. Innumerables pensamientos se reunieron y condensaron en una figura de orden. Poco a poco se solidificó y se convirtió en un ser vivo de carne y hueso.
Esta era una figura incomparable y majestuosa. Su cabello negro bailaba con el viento y vestía una armadura dorada de dios de la batalla y una corona de oro púrpura. Llevaba zapatos para caminar en las nubes y sostenía un bastón dorado que contenía luz y fuego infinitos. Era como si el mundo entero se abriera con un ligero movimiento. Es el dios de la guerra. Ha vuelto. Mucha gente estaba llorando. Los rostros de los otros grandes emperadores estaban llenos de conmoción. Imposible. Solo el Urrenon de la gran dinastía Zhou puede renacer, inmortal e imperecedero. Sus logros quedarán grabados en los corazones de todos los seres vivos. Esto es imposible. Esto era absolutamente imposible. La cantidad de energía necesaria para convertirse en un emperador celestial era demasiada. El incienso y los pensamientos de los innumerables ministros, expertos, confucianos y seres vivos de la gran dinastía Zhou solo pueden proporcionarse a un emperador celestial, Urrenon. No hay forma de que puedan proporcionar un segundo emperador celestial. El dios de la guerra del mapa celestial solo sonrió levemente y tocó esta arma divina sin igual. Agregando en secreto. Configuración del personaje, eres realmente bueno, es el poder de la voluntad de la fe de todos los seres vivos, un arma divina de virtud condensada a partir de ella. Estoy vivo otra vez. Saltó y agitó su vara de una manera dominante y feroz. Nacimos libres. ¿Quién se atreve a ser alto y poderoso? ¿Quién se atreve a pelear conmigo? Creo, así que estoy aquí. En el momento en que este dios de la guerra se elevó en el aire, sus ojos explotaron con brillo. Auge. Un relámpago atravesó e iluminó su figura. Era como si el aire dominante del mapa divino y el emperador luchando por Dios hubieran vuelto a quedar impresos en los eternos 1000 años de historia. Soy renacido. Su corazón se agitó, y no pudo evitar. Una captura de pantalla. Capítulo 322. La mente maestra detrás de escena. Traductor. 549-69-03-39. Los grandes emperadores de la era de la medicina mágica en la distancia miraron esta escena conmocionados. XT. El dios de la guerra era la existencia del emperador celestial más antiguo. Fue inesperado que pudiera renacer. Esto era casi imposible. Sin mencionar que este gran emperador dios de la guerra no cultivó el camino del incienso, también fue muy difícil lograr un gran logro en los corazones de todos los seres vivos en un corto periodo de tiempo. Esa fue una gloria suprema que casi nadie podría lograr. Esto es imposible. Fue imposible. Incluso si se hace, la gran dinastía Zhou solo puede acomodar a un emperador celestial. ¿Cómo podemos resucitar a un segundo emperador celestial ahora? Un gran emperador se había colado en la gran dinastía Zhou y había matado a muchas personas que adoraban el incienso. Sabía cómo funcionaba la gran dinastía Zhou, por lo que no podía creer lo que veía. No importa cómo lo pensara, era imposible, pero lo había logrado. El antiguo mundo estéril tiene demasiadas cartas de triunfo aterradoras. Quizás esto es solo la punta del iceberg. En este momento, los monarcas de la medicina demoníaca y los grandes emperadores finalmente entraron en pánico. El dios de la batalla que había vuelto a la vida era obviamente diferente al anterior. Parecía mucho más fuerte, y su viejo cuerpo fue restaurado a su mejor condición por el poder de los deseos de las masas. Dios de la guerra, has sido revivido de la muerte. ¿Es esta una configuración que ya has preparado? ¿Quieres desafiar a los cielos? Un emperador esqueleto no muerto habló, reprendiendo en voz alta con ira. Ya empezaban a sentir miedo. En este momento, Meng Mei estaba transmitiendo en vivo en el foro. Las capturas de pantalla se enviaron rápidamente. Incluso se convirtió en una presentación de diapositivas, convirtiéndose en una escena continua como una sala de cine. Esta era una función especial que se había agregado recientemente al foro Evolución de Esporas, que proporcionaba una visualización continua de capturas de pantalla. Las imágenes consecutivas parecían estar viendo una película de Xianxia en vivo que transmitía la guerra entre los dos mundos. Cuando los internautas vieron que el emperador celestial Douzan y el emperador celestial Tiantu habían caído en una trampa y estaban rodeados, se pusieron nerviosos y sus corazones se apretaron. La voluntad inquebrantable del emperador celestial Tiantu había tocado sus corazones. ¿Por qué Cojines? ¿Realmente iba a morir? Confundido. Guay. Han pasado 900 años desde entonces. Aunque solo ha pasado una semana, todavía puedo recordar claramente al jugador de nombre Rojo Vale. No esperaba que fuera capaz de lograr esto. Anuncios de Put Future. Aunque su vida estaba llegando a su fin, podría haberse retirado, pero para proteger la Tierra, se puso de pie, emocional. También hay un lado bueno en los nombres rojos, y han cambiado.
Habían dado vuelta a una nueva página. Lágrimas. Todos frente a sus computadoras vieron esta escena. Un ancestro de hechicería del emperador celestial ensangrentado se rió mientras luchaba. Sus ojos eran claros y llenos de pasión. Fue una vista conmovedora. Ellos sintieron. No podía fingir que estaba tratando de salvar a todos. La escena cambió rápidamente. Pronto, el emperador Douzan estaba cada vez más gravemente herido. Antes de morir, mató a algunos grandes emperadores del monarca de la medicina demoníaca. Su cuerpo roto rápidamente cayó al suelo y perdió todo signo de vida. Muchas personas emocionales comenzaron a llorar. Tomaron pañuelos blancos frente a sus computadoras y se secaron las lágrimas en silencio. Ha cambiado. Es una buena persona. Nunca te he dado una tarjeta de buena persona en mi vida. Eres el primero que te doy. Llanto. Guay. Siempre pensé que los jugadores eran todos idiotas, con la mente llena de ideas coquetas. No esperaba una escena tan heroica. Como era de esperar, seguimos siendo muy valientes en el momento crítico. Este es un himno para los humanos. Muchas personas sintieron que los nombres rojos ya se habían aclarado. Pensando en sus logros, su vida estuvo llena de altibajos. Siempre estuvo en el camino de ser golpeado, pero trajo beneficios a todo el mundo antiguo y estéril. Creó el linaje de hechiceros ancestrales, derrocó a la posterior corte celestial de hechiceros ancestrales y derrotó al emperador Ki. Jugó un papel en todo esto, y por eso la era oriental fue próspera. Alguien incluso consoló. No estén tristes, todos. Este es un final muy satisfactorio. Sí. La segunda vida de este jugador fue muy emocionante y tuvo una muerte gloriosa. Sin embargo, justo cuando todos recordaban y suspiraban de emoción, la atmósfera cambió repentinamente. En la publicación del foro, se publicó una captura de pantalla. Un dios de la guerra con armadura dorada resucitó. Sostuvo el bastón de Jingu y se rió salvajemente. Incluso hubo una captura de pantalla de su propia cuenta en primera persona que se publicó con las siguientes palabras. No puedes imaginar la alegría del renacimiento. He vivido una Second Life. Los jugadores se quedaron sin palabras. Anuncios de Put Future. ¡No! Todos escupieron una bocanada de sangre. Sus rostros se oscurecieron en el acto y cayeron en un breve silencio. Esta era una captura de pantalla de cuando estaba vivo. Para que recordemos. Pero, ¿podría ser esto una conspiración? ¿Por qué se sentía como si algo estuviera mal? Inconscientemente miraron hacia abajo y, efectivamente, las siguientes capturas de pantalla se enviaron rápidamente. La batalla Dios había vuelto a su juventud. Estaba radiante y lleno de un fuerte espíritu de lucha. Estaba luchando locamente contra los emperadores celestiales de la era de la poción mágica, luciendo extremadamente poderoso. Finalmente llegaron a sus sentidos. Probablemente sea tan triste porque está absorbiendo el incienso. Eres jodidamente venenoso. ¡Qué animal! Escoria. Su carácter se ha derrumbado. Estaban completamente furiosos. La evidencia ya era concluyente. Había alguien aquí que los engañaría con sus lágrimas sin decirle una palabra. La actuación de este actor fue soberbia. Definitivamente era un superrey de las películas. No solo engañó a los nativos, sino que también los engañó a ellos. Si hubiera incienso frente a la computadora, también lo aportarían. Se lamentaron de dolor y resentimiento. Estoy muy enojado. Mi mamá me preguntó por qué volteé la mesa. Ya no confío en ustedes, jodidos idiotas. Dientes apretados. Yo también soy estúpido. Soy demasiado joven. He sufrido pérdidas en el pasado, y ahora todavía estoy siendo engañado por ti. Llanto. La pantalla instantáneamente explotó con comentarios. Innumerables personas estaban sentadas frente a sus computadoras, quejándose. Estaban tan enojados. Sin embargo, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo podría haber sobrevivido? Al igual que los monarcas y los emperadores, sabían que era imposible que renaciera un segundo monarca celestial. Meng Mei se convirtió en un dragón y dijo jajajaja. ¿Estás sorprendido? ¿Estás sorprendido? Innumerables personas tenían dolor de cabeza. Meng Mei escribió, este es mi aprendizaje para salvar el otro mundo. A continuación, nuestra reportera, Meng Mei, dará una explicación detallada de la estrategia de guerra para esta guerra mundial. Cierto, me olvidé de decírtelo. Este plan está planeado por mí detrás de escena. Si Medusa es la comandante del reino demoníaco, yo soy el comandante de todo el reino inmortal. Cada uno lideraremos un mundo y jugaremos al ajedrez al mismo nivel. ¿Cuál fue el significado de esto? Todos estaban conmocionados.
¿No era Meng Mei un pescado salado? ¿Cómo llegó a esta altura? Meng Mei se sentó frente a la computadora y sonrió. Escribió en el teclado y dijo muy animada. Significa lo que significa literalmente. Estoy a cargo de dar órdenes. Tiandao, varios jugadores de nombre rojo y antiguos señores del cielo, como mis subordinados, están a cargo de llevar a cabo las órdenes. Acepta la batalla. Capítulo 323. El origen. Traductor. 549-69-03-39. La mente de todos se quedó en blanco. ¿Meng Mei era el comandante de esta guerra? Este fue un impacto aún mayor que la resurrección del jugador de nombre rojo Bell. La chica linda anterior era muy perezosa. En el plan taoísta Changsheng, algunos jugadores de nombre rojo fueron los principales. Ella fue quien lo llevó a cabo y personalmente fue a enseñar a sus discípulos, el taoísta Changsheng. Ella siempre había sido una espectadora en el borde. Pero este plan fue planeado y dirigido por ella. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué algunos jugadores de nombre rojo la escucharían obedientemente? ¿Tenía ella la capacidad de hacerlo? Quizás lo hubo. ¿Y el plan de resurrección de este emperador celestial Tiantu frente a él, era ella quien lo dirigía en secreto? La linda niña cruzó las piernas y continuó escribiendo. Soy la madre de la vena del dragón de la tierra y la fundadora de todo el sistema de incienso. Iluminé a mi discípulo, Renon, y establecí la gran dinastía Zhou. Soy la vena del dragón de la dinastía, y hace mucho que entiendo los secretos del incienso, de lo contrario, ¿cómo podría haber resucitado, vale? Durante cientos de años, había viajado por toda la tierra, jaja. ¿De verdad crees que estoy de vacaciones? Todos se sorprendieron y un pensamiento increíble apareció en sus mentes. ¿Esta persona estaba fingiendo ser un pescado salado? ¿Podría ser que estaba pensando en los jugadores de nombre rojo oscuro de nuevo? Anteriormente, había causado que los jugadores de nombre rojo sufrieran una gran pérdida, pereciendo junto con ella y siendo encarcelados como varios tesoros. Nadie había olvidado lo astuta y siniestra que era. Ella era simplemente la verdadera sucesora de los idiotas de los internautas. Las cosas se estaban complicando. El actual jugador de nombre rojo, Bell, de hecho ha caído en una trampa. ¿Sí? Aunque Bell aprovechó la oportunidad para reencarnarse por segunda vez y deshacerse de su vejez, sigue siendo un emperador celestial a nivel de Dios que es adorado por la gente. Solo puede actuar de acuerdo con los deseos de otros en el futuro. De lo contrario, las ofrendas de incienso se cortarán en cualquier momento. Esto es una conspiración abierta. Vale no quiere morir. Él lo sabe, pero solo puede hacer esto. Innumerables personas analizaron la escena que acababan de ver. No eran estúpidos, había mucha gente inteligente en el mundo, pero estaban ansiosos por saber la verdad. Linda chica, ustedes son demasiado de una teoría de la conspiración. ¿A qué te refieres con fingir? Era en verdad un pescado salado. Como agricultor y jugador de ocio, viajé por las montañas y los ríos. Aunque mi poder de combate no es tan bueno como el de esos jugadores de nombre rojo, ya me he convertido en geólogo. He estado modificando constantemente el terreno y pasando cientos de años. Hice que mi discípulo me llevara por las montañas y los ríos para estudiar las venas del dragón de la tierra y avancé las venas del dragón a la versión 3.0. Capturas de pantalla. Se envió una captura de pantalla. Anuncios de Put Future. En la imagen, había densas líneas de venas de dragón, formando un patrón exquisito que parecía antiguo y experimentado. Meng Mei dijo. Ustedes probablemente no entiendan esto, ¿verdad? Esta es una formación del inframundo. La multitud jadeó. ¿Era esta la formación de hechizos que había reunido las almas de todo el mundo Magus y permitió que Hermín se convirtiera en un dios? La linda chica continuó explicando, este es el mapa de la vena del dragón de la región divina Beiyu. Es demasiado grande, demasiado grande. En cuanto a las teorías de la conspiración, piérdete. Nunca pensé en usar el inframundo para crear una formación y sacrificar con sangre a todos los seres vivos en la tierra para convertirme en un dios. Aunque ahora puedo hacerlo en cualquier momento, no quiero matar gente para convertirme en un dios. Era solo un esquema simple. Hace unos cientos de años, me comuniqué en secreto con el corredor del monte Aruna y le pedí la información ultra secreta de esa época. La formación del inframundo como referencia para la construcción de la vena del dragón. El secreto de crear una formación en el inframundo era un secreto de alquimia que ni siquiera el dios malvado Cthulhu de esa época conocía. También lo discutí con el emperador de la alquimia y lo mejoré continuamente, formando la estructura actual de la vena del dragón. No absorbe almas, pero puede absorber más eficientemente las llamas de Jos de todos los seres vivos.
Los pensamientos de los seres vivos de la superficie seguirán mis raíces y entrarán en el subsuelo, reuniéndose en la vena del dragón. Esta era la forma embrionaria de la vena del dragón. La construcción de la vena del dragón no es tan simple como crees. Puedes enterrar mis vides. Para poder hacer esto, definitivamente soy superior a todos los demás en el campo de las matrices. Incluso el monarca de la alquimia del pasado no pudo mantenerse al día con la era actual. Solo hay una cosa. Cuando estaba de gira y modificando Dragon's Bane, ese bastardo vagabundo sabelotodo aprovechó la oportunidad para robar muchos de los resultados de investigación de matriz de alquimia en esta área. Enojado. Después de todo, después de derrocar al emperador Qi, estaba pensando que debería emboscar a un grupo de jugadores con nombres rojos para evitar que jueguen. Tenían que tener una forma de contenerlos, o incluso de tratar con ellos. Los dos jefes de afuera también acordaron ayudar en secreto, esta es la razón. Vena de Dragón 3.0. Todo el mundo se quedó sin palabras. ¿Has estado ocupado con esto en secreto? No le importaba nada, pero estaba muy entusiasmado con recibir sobornos. Ahora que lo pienso, el corredor del Monte Aruna y la linda chica deben haberse estado contactando en secreto durante mucho tiempo. El corredor del Monte Aruna también estaba investigando el dominio de las formas de vida de la alquimia en el antiguo mundo de los árboles, por lo que no estaba haciendo mucho. En cuanto a Cutiepie, había estado estudiando conjuntos de alquimia desde el mundo primordial. La especialización en alquimia de todos era diferente. Detestable. Estos peces gordos se comunican en secreto entre sí, y nosotros, los extraños, no tenemos idea. FCK, esto es demasiado miserable. Wow. ¿Cuándo podré ser tan sobresaliente como ellos, pararme a la misma altura y tener un grupo de peces gordos planeando juntos en secreto? ¿Provocando problemas en secreto? ¿Pensando en desafiar a los cielos todo el día? ¿Para derrotar al dios de la creación? Esperándolo con ansias. Mucha gente no era tonta y ya había pensado en muchas cosas. Meng Mei continuó. El sistema actual se basa en el cuerpo de los humanos primordiales, que pueden abrir el mundo interior. Hay dos sistemas principales. El mundo interior se abrió en el Dantian superior y la mente. Para los cultivadores de Dao, recolectaron llamas Jos de todos los seres vivos para cultivar. Anuncios de Put Future. El mundo interior se abrió en el Dantian inferior y el abdomen inferior. Era el cultivo del cuerpo, que consistía en martillar y forjar el Dantian y cultivar en el horno. El sistema de cultivo del cuerpo, la técnica Dantian Meridian de la parte inferior del abdomen, fue creado por varios jugadores de nombre rojo. Después de eso, se dedujo aún más hasta la cima con la ayuda de la inmortalidad taoísta, y se dominó el cultivo del cuerpo. El arte misterioso de las 9 revoluciones. Entonces el sistema de llamas Jos del Dantian superior y el mar de la conciencia fue creado por mí. Todo el mundo se quedó sin palabras. Meng Mei explicó muy seriamente. Había pensado en el sistema marítimo de conciencia en el pasado. Más tarde, guié a Ren Zushu para abrir el mar de la conciencia y reunir el camino del incienso para crear la primera era del incienso, usando a los dioses como incienso para cultivar. También me dio una gran inspiración y lo discutí en secreto con él. Más tarde, una era antigua terminó. Como la mente maestra detrás de esto, guié a Renon para comenzar una segunda era de incienso. Usar a los vivos como incienso para cultivar. El nivel más alto de cultivo físico fue el arte misterioso de las 9 revoluciones, y el nivel más alto de cultivo de Tao fue la vena del dragón. Personalmente, creo que a pesar de que su fuerza de combate individual es muy inferior al arte misterioso de las 9 revoluciones, su fuerza y potencial general no serán más débiles que el arte misterioso de las 9 revoluciones. Es otra forma de inmortalidad. XT. Todo el mundo estaba sudando. Un conspirador. Meng Mei fue la verdaderamente maestra. Ella había estado calculando durante cientos de años, tratando de llevar el camino del sistema de incienso a la cima y crear un método de cultivo que no fuera más débil que el arte misterioso de las 9 revoluciones. La técnica de la vena del dragón del incienso. Él sabía que ninguno de estos jugadores era simple. Innumerables personas estaban desconsoladas. Meng Mei continuó. No pienses en mí como demasiado miserable. Solo soy un pescado salado. Como puedes ver, no tengo ningún poder de combate, pero soy una vena de dragón básica. Mientras yo, la madre tierra de la vid verde, muera, todo el sistema de incienso, la gran dinastía Zhou e incluso el mundo inmortal actual ya no existirán. Porque la vena del dragón también se ha establecido en el mundo inmortal para cultivar técnicas daoístas, básicamente viven en el cuerpo de mi creación Oddworld.
La madera de mi creación ha cambiado de su forma indomable en la era occidental a otra forma. Está escondido en la tierra y ha formado la verdadera vid verde madre tierra. Los jugadores con nombre rojo han sido eliminados durante mucho tiempo por la era y solo pueden seguirme, cómeme el trasero. Estúpidos humanos, la ciencia y la tecnología son las principales fuerzas productivas. No puedes simplemente pelear. Tengo la tecnología central y la patente está conmigo. Mientras uses mi patente de vena de dragón, tienes que darme una comisión. Realmente no sabía qué decir. Meng Mei usó su coeficiente intelectual en el lugar correcto. ¿O lo usó en el lugar equivocado? Este pescado salado trabajó duro para convertirse en un pescado salado completamente mentiroso. Sin embargo, rápidamente se envió otra captura de pantalla. Era una chica joven con un vestido blanco. Abrió los brazos y fue bañada por innumerables rayos de luz detrás de ella. Ella era como un dios en el mundo. Algunas palabras grandes estaban escritas en él. El rey europeo todavía estaba vivo. La linda chica respondió. Tengo suerte. Él también era inteligente. ¿Qué derecho tienen ellos para pelear conmigo? Innumerables personas se quedaron sin palabras. Esta persona, ella era tan desvergonzada. Previamente, el corredor del monte Aruna había enviado una captura de pantalla de la diosa del corrio de la Niña del Sol, e innumerables personas la habían adorado. El corrio me ha hecho más fuerte. Ahora, la linda chica había seguido su ejemplo y enviado una captura de pantalla de la diosa de la suerte de la afortunada chica. Sin embargo, incluso más personas se acostaron y comenzaron a escribir en sus teclados frente a sus computadoras. Detestable. Este tipo de joven talentosa que podía golpear a la gente simplemente estaba en contra de las reglas. Paliza. He decidido que en el futuro rendiré homenaje a la clasificación de Meng Mei para cada examen en el dormitorio. No suspenderé ninguna materia. Cabeza de perro manual. Cree en Meng Mei y obtén la vida eterna. Cree en la hermanita linda. Resucitar en el acto. ¿Eh? Parecía ser verdad. Mira a Vale, ya ha resucitado, destino.jpg. En un instante, la escena se volvió animada, y la linda chica probablemente se convertiría en la imagen más candente por un tiempo.